Hola de nuevo, compañeros de YouTube. Bueno, pues aquí tenemos otro vídeo. Este es cortito, solo son 10 charts. Y como veis, es un vídeo que hice, no hace mucho, pero que ya hice, ticas y ya que está. Es actualización. Ya veremos ya digo, son 10 charts, pero lo dejamos con un interrogante en el vídeo, el original, el ticas y el acas. Lo dejé con un interrogante diciendo, bueno, pues es posible que en el 2025, lo hice en el 2025, ¿no? Pero posterior a o durante, pues alguna cosa cambiara. Y como cambió, y creo que es un tema muy interesante y además con mucho recorrido, en Europa, pues entonces por eso hago esta actualización, pues para cerrar correctamente ya aquel tema. Y además, repito, para mí es que es un tema muy importante con mucho recorrido. Ahora lo veréis, vamos a ver. ¿Qué dijimos? Entonces voy a hacer son 4 charts o algo así de repaso, un poco para volver a centrar el tema, porque si cuento el final y no os recordáis, o alguien que entre de golpe en esto no lo recordáis, pues hemos perdido el tiempo, ¿no? No tiene. Entonces, si iré muy rápido, quien quiera profundizar, pues tiene el vídeo original, ¿no? Donde lo puede ver. Entonces, recordad que dijimos, bueno, en los sistemas de anticolisión que llevo a bordo, primero lo que os dije es decir, sobre todo es muy importante el tema de la terminología, porque si se utiliza una en vez de la otra de forma biounívoca, pero son distintas, y ahora es más importante tener claro la terminología, porque si no nos meteremos un lío. Yo os dije, en la terminología podemos entender dos cosas. Una, la terminología, esto es mío, como podéis ver, pero bueno, veréis que estas palabras son mías, no sé si son exactas, pero el concepto sí que lo es. Entonces podemos ver primero lo que es el diseño. El diseño se entiende, se coge y se dice, pues este equipo lo tiene que tener, y entonces la terminología en diseño, lo primero fue el ACAS 1. El ACAS 1, en el fondo, lo que tenía es decir, vamos a diseñar un sistema anticolisión que tenga estas características. Características muy rápido, era simplemente que te avise si un avión se acerca a partir de 60 segundos, de 50, da igual, lo vimos en el primer tal, está muy cerquita y bueno, pues empieza a ser un avión intruso. Y entonces lo que vas a hacer es coger y avisarme. Y entonces lo que se llaman avisos TA, que es Traffic Advisory, que es cuando tú oyes traffic, simplemente te dice, cuidado que este señor está ahí, y ya sabéis que esto además quiere decir que. Entonces, esto era el diseño, ¿ok? Entonces luego esto se implementa, se coge y se construye un equipo, como digo yo, algo que puedes ir a comprar, perdonad la tontería esta, ¿no? Pero para distinguirlo, ya es un equipo que se certifica y que tú instalas en el avión. Y entonces ese equipo que yo instalo en el avión se llama TICAS 1, que lo que hace es cumplir las especificaciones de diseño de la CAS 1. Muy bien, entonces este TICAS 1 es el que, después de preguntar a los otros aviones, etcétera, etcétera, pues si lo cree conveniente, simplemente te lo representa en la pantalla y te da un mensaje traffic, y ahí se acaba. Y paréntesis, recordad que cuando yo recibo un mensaje traffic, el piloto no tiene que hacer nada, no tiene que evadir porque la lía, y tampoco tiene que contactar con el controlador, ¿vale? Simplemente lo que tiene que estar es atento por si pasa a un nivel de más amenaza. Entonces esto desde el inicio de sus tiempos, muy bien. Luego esto evolucionó y el diseño evolucionó a lo que se llama ACAS 2. El ACAS 2 lo que hace es, además, es un diseño que dice, además de avisar traffic, que alguien, un intruso, cuando ese intruso esté más cerquita tuyo, 20-30 segundos, se mide en tiempo, 20-30 segundos, y tenga una trayectoria posible tal, entonces ya tienes que avisar, cambias la figura de ese intruso, pasa de amarillo a rojo tal, y entonces ya das órdenes, que es lo que se llaman RA, Resolution, es decir, haz algo, Advisory, que es aquello de descend, climb o similares, ¿no? Esto ya lo sabéis. Entonces, donde además de decirte, cuidado que ahora ya sí que tienes que hacer algo, y te digo que tienes que hacer. Sube, va. Entonces lo más importante es que esas órdenes, recordad que eran solamente en sentido vertical. Sube, baja, mantén este rate de ascenso, mantén este rate de descenso, nivélate, pero siempre en un vertical,
¿vale? En un plano, no me salía, disculpad, en un plano vertical. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llamaban el equipo que coge? Bueno, el equipo que coge y desarrolla este diseño, pues se llamó TICAS2, para variar. Por eso digo que al principio, bueno, en este momento también, veréis que en la documentación, indistintamente, porque es biónico, da igual hablar de ACAS2 que de TICAS2, porque en el fondo es lo mismo, es el diseño o el equipo, pero que está cumpliendo con las especificaciones de diseño. Bueno, muy bien, no había más historia. ¿Ok? Y entonces en el TICAS2 pongo aquí esto, lógicamente, el TICAS2 ya estamos hablando de muchos años, desde el orden, si no me equivoco, 2000 poco, 2005, bueno, según versiones, ¿no? Pero del orden ya del año 2000, os decía, han pasado como 25 años, ¿no? Y estamos, hoy en día, estamos con este diseño ACAS2, por esto lo he puesto en amarillo, en este diseño. Mato este ACAS3, ya se habla, se está pensando, pero en ningún momento ni está escrito, digamos, no está desarrollado el diseño. El ACAS3, lo que hace es, además de tener órdenes, resolver el conflicto en el eje, en el plano vertical, también en el plano lateral. Entonces esto sirve porque bueno, luego lo veremos esto. Bueno, sí, van a venir equipos, o se están en equipos, los drones, entre comillas, dejémoslo así, que necesitarán también órdenes de este tipo, por lo tanto, pero el ACAS3 está ahí, por descontado, ni en broma aún está desarrollado ningún producto, pero ahí queda y se resolverá. Entonces, en este momento, desde hace más de 25 años, pues estamos con un diseño ACAS2, y hasta ahora lo veremos, y hasta no hace mucho estábamos con el TICAS2. Muy bien, perfecto. Diversas versiones del TICAS2. ¿Y por qué las pongo aquí? Porque, como vimos en el primero, son importantes. Son importantes. O sea, no es un tema de quedar bien, sino son importantes. Luego explicaré por qué pongo unas cosas en negritas. No. Y llega un momento, entonces, aquí en la derecha he puesto un poco cuando estaba disponible. El producto ya estaba disponible, ya se podía instalar. Instalar. Entonces hablamos que la última versión del TICAS2, que es la 7.1, ya desde el 2008. 2008, estamos en el 25. Bueno, pues en el mismo año 2008 en que ya se puede disponer de la última versión del TICAS2, la más guay, en Estados Unidos la FAA FAA es el organismo regulador, está investigando un nuevo producto, nos movemos en el producto aún, en el diseño está ahí, nuevo producto que resolviera este diseño de una forma pues más mejor, más óptima, y sobre la tecnología ha cambiado por descontado, por eso os decía de cuándo estamos hablando, ¿no? de aquella época. Y en el 2008 pues empiezan a pensar, dada la tecnología que hay en el momento, de hacer un producto que resolviera estas especificaciones, pero que lo hiciera de una forma óptima y sobre todo, y aquí es la clave, tuviera una estructura interna capaz de adaptarse a lo que viene, y luego lo veremos, ¿no? Que es la clave. Es decir, no fuera tan rígido, entre comillas, que el TICAS2, que lo que hay dentro del TICAS2, que lo hace ser hiper bueno, pero rígido, no está muy preparado, pues no es tan flexible como para adaptarse a lo que viene y a marchas forzadas además. Entonces dentro del ACAS-X habían, os lo comenté, varias digamos opciones o personalizaciones o como lo queráis llamar, que resolvían. Entonces el estándar es el ACAS-XA, el de toda la vida, que empiezas, como os he dicho, se empezaba a estudiar en el 2008 y en el 2018, es decir, hace ya 7 años, ya estaba disponible, ¿vale? Ya los aviones lo podían tener. Luego dentro veréis que siempre es ACAS-X con una letrita pequeña, recordarlo. El XO es el XA, pero que además tiene una funcionalidad específica, y por eso es lo bonito y lo importantísimo del ACAS-X, que es flexible, que es capaz de adaptarse a entornos donde las separaciones son mínimas. Por ejemplo,
aproximaciones en pistas paralelas independientes, en que tú estás aterrizando y tienes un tío al lado, ves un avión al lado. Esto los TICAS lanzan un RA, lanzan un aviso de proximidad y de posible. Entonces, está pasando en Madrid, configuración sur. Entonces, esta flexibilidad permitía tener una personalización del XA, que se llama XO, que está orientado a estos sitios. Y estamos hablando de pistas paralelas independientes, pero ahora imaginaros que ya está, no es futuro, es presente, entornos donde hay espacios aéreos donde van a convivir cierto tipo de aviones y cierto tipo de drones manejados remotamente, autónomos, donde hay la seguridad va a ser con unas distancias mínimas, etcétera, y entonces tiene que estar personalizado pues para ese nuevo entorno. Pues ahí estamos con el XO. Luego el XU y el XR pues eran esto, personalizaciones DU de drones no manejados, para entendernos autónomos, y el R de drones, digo drones, en general, pues manejados remotamente, que esto está ya, o sea, ya se está utilizando. NICAO y Eurocontrol y EASA pues ya tienen toda la definición del espacio, etcétera. Bien, entonces de ahí la importancia, intento decir, de la CAS-X, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Lo negrito quiere decir que hoy en día, aunque hayan estas versiones, por ejemplo, si estamos con TICAS 2, la que es mejor y la que ya veremos que es obligada en Europa, es la TICAS 2 versión 7.1, porque la 7.0 tenía sus fallitos, ¿no? Y ya no os digo la 604 Enhancement, que es tecnología más antigua. Por lo tanto, hoy en día es TICAS 2 7.1. Y luego la CAS-X, pues, corcholis, es lo más moderno y sobre todo se habla del XA, que es el estándar de la CAS-X, y luego también se habla de la particularidad del XO, que es lo que os he dicho de sobre todo pistas paralelas independientes, pistas paralelas independientes. Fijaros que el ACAS, como os he dicho, estaba disponible ya en el 2018, y el XU, que está ahí pero que aún no está, pues ya está, sus especificaciones técnicas, o sea, su certificación ya está definida desde el 2021, para entendernos. O sea, todo esto es calentito. Muy bien, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Para mí es lo fundamental, y por eso lo quiero recordar, disculpad, hay dos o tres que es porque si no dices, bueno, ya que viene tanta historia con este ACAS-X. ¿Qué es lo que tiene bueno el principio el ACAS-X? Esto está traducido en inglés y bueno, yo creo que está muy bien traducido, pero he pensado que me podía servir de un índice muy bueno antes que escribir yo mis cosas, ¿no? Primero pensemos el TICAS 2. El TICAS 2 es el coge, aquí hay un avión, hay otro avión, posible colisión, coge y lo tiene representado así, una cosa muy básica, coge, hace cuatro comparaciones muy básicas, entender muy básico, y decide pues lo que tienen que hacer, pues tú para arriba y tú sigues para abajo, por ejemplo. Es decir, un sistema que es así entre comillas dirigido, bueno, que ha ido bien durante todo y seguirá yendo bien durante todo un montón de tiempo. Perdonad, que una cosa fundamental, que no me equivoco, que no quiero olvidarme, ACAS-X es totalmente compatible con TICAS 2, es decir, y esto es la clave, una de las claves, de puertas para afuera, entre comillas. Yo soy un piloto y lo que voy a ver en la pantalla, en el PFD de los simbolitos y tal, y lo que voy a escuchar de los mensajes, no voy a saber si dentro tengo un equipo que está con TICAS 2 o con ACAS-X. O sea, de puertas para afuera, la representación es exactamente igual en un caso que en otro. Por lo tanto, son totalmente compatibles. Y el ACAS-X utiliza casi todo, el 99% de hardware, antenas, PTClean, del TICAS 2. Por lo tanto, una inversión de ACAS-X no es importante, ¿vale? No quería olvidármelo. Entonces, ¿qué hace el TICAS 2? Pues lo hemos dicho, es eso bueno, pero es un poquitito rígido porque era la tecnología que había entonces. ¿Qué hace en la ACAS-X? Pues cambia totalmente. Primero,
Dice, lo leo así, disculpad, el modelo probabilístico de AKS proporciona una representación estadística de la posición de la aeronave en el futuro. Entonces, ¿él qué hace? Dice, aquí tengo mi aeronave, dice, y aquí tengo estos intrusos, y además pueden hacer esto, pim, pim. Y entonces él coge, dice, pues dentro de un segundo, de 2, de 3, de 4, de 5, mi posición de la aeronave puede ser esta, la de los intrusos será esta, y ya está. Entonces se monta una serie de posibilidades existentes donde ya no es exactamente donde estoy, sino la probabilidad de que yo esté en tal sitio dentro de tanto tiempo, ¿vale? Va así. Entonces, además, que tiene en cuenta cuando calcula estas probabilidades y tal, este entorno donde él puede estar al cabo de X tiempo, 15, 10, 20 segundos, él además esto se puede modelar para que se restrinja, por ejemplo, vale, tú vas a estar así y a lo mejor tienes en un entorno normal, pues vas a estar muy cerca, pero si estamos en un entorno de pistas paralelas tal, pues ya quiero que estés o voy a limitarte tu radio de emergencia etcétera. Es decir, permite, además de calcular probablemente dónde estaré yo y probablemente dónde estarán los otros, y además teniendo en cuenta mi performance y la performance de los otros, aquí lo pone por algún sitio, la lógica, procedimientos particulares o configuraciones del espacio aéreo, él coge y dice, bueno, pues puede estar por aquí con, y lo pondera, las probabilidades. Con estas probabilidades entra en una megatabla, que también lógicamente esa tabla se puede personalizar, donde entrando con estas posibilidades acaba saliendo de esa tabla lo que llaman, bueno, te dice las distintas opciones que hay, que ganancia y pérdidas y ganancias, coste y ganancia. Entonces él dice, bueno, pues voy buscando la que implica un menor coste, y de todas estas, pues en este caso concreto, no aviso, level of, descent, climb, tal, pues cojo level of, que es la que, según toda esta historia, es la que es más probable, o la que menos coste tiene y tal, ¿vale? Entonces el cambio es brutal, es decir, te permite generar una situación de dónde puedes estar y la gente que viene tal, personalizada, y luego con esta tabla también puedes personalizar los entornos, que es lo que dice aquí. Dice, también tiene en cuenta los objetivos de seguridad, es decir, en un caso más de 2 millas o lo que sea, voy a avisarte, y en el otro caso pues voy a dejar que llegue hasta 1 milla porque estamos en las paralelas independientes, por decir algo, ¿no? Y operativos del sistema, según este es mi avión, el otro tal, tengo unas configuraciones, una performance, etcétera. Dice, lo que permite adaptar la lógica a procedimientos particulares, pues ahora estoy aquí en este espacio aéreo, estoy en este espacio aéreo, estoy en espacios aéreos donde hay drones, etcétera, y optimizar este proceso. Muy bien, perfecto. Entonces, está claro, ¿no? Es totalmente abierto, totalmente una tecnología por aquí, si entráis al nivel de detalle, lo veréis, que es las matemáticas más... Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué tiene los beneficios? Ahora vamos a lo importante, ¿no? ¿Cómo se traduce esto? De reducción de avisos innecesarios. Es una cosa que todo el mundo, lo he visto en la documentación, se quejaba del TICAS 2. El TICAS 2 genera muchos avisos RA, que son los que te hacen actuar, ¿no? Los que te ponen en rojo y te empiezan y te preocupan más que los otros. Entonces, muchos avisos RA que no tenían, no creo que tuvieran sentido, pero que no tendrían que haber sido, y te lanzaban tal. Y esto era una preocupación porque tenía una carga de trabajo importante para los pilotos, ¿vale? Adaptabilidad a futuros conceptos operativos, es lo que acabo de contar. Viene todo esto, viene espacio compartido con militares, con drones, remotos, automáticos, taxis, toda la historia esta. TICAS no era capaz de, no tenía esa flexibilidad, entonces ya hemos visto que por esas dos concepciones que tiene de los problemas que yo pueda tener, y luego entro en la tabla para definir qué acción, pues ahí ya habéis visto la flexibilidad que tiene. Ampliación de la prevención de colisiones con otras clases de aeronaves, que era el problema que tenía el TICAS 2, que el TICAS 2 exigía
unos ratios, una performance muy importante, pues aquí lo pones de 2.500 pies por minuto como mínimo, etcétera. Implicaba que tú tuvieras, resumen, habían aviones pequeños de aviación general, etcétera, pues que no disponían de este sistema. En este momento, como él va a tener en cuenta la operatividad, lo hemos visto antes, la performance de cada avión, pues podrá instalarse, aparte que más baratillo, podrá instalarse en aviones. Habían bastantes, lo leí, una estadística importante este año en aviación general de colisiones. Hombre, no brutal, pero muy importante. Aquí veis aviación general y los sistemas, los drones, para entendernos, ¿vale? Para entendernos. Uso del entorno de vigilancia futuro. ¿Cuál era también esto, otra cosa muy buena, y que ¿cuál era el problema del TICAS? O la forma de funcionar, no el problema, la forma de funcionar del TICAS. El TICAS funcionaba con el transponder. El TICAS interrogaba a los aviones que yo tenía alrededor, a los posibles, los interrogaba y entonces le enviaba, era como un radar secundario, le enviaba una preguntita y entonces el transponder del otro avión me respondía con los datos, ¿no? Es decir, yo alrededor de mi avión tejía como una tela de araña de preguntas y obtenía respuestas para mi situación. Todas emito en una frecuencia y recibo en otra frecuencia. Pero claro, todos los aviones que habían alrededor hacían lo mismo. Su TICAS me preguntaba a mi transponder por la misma frecuencia que yo utilicé. Es decir, había lo que digo yo, la red de araña, la tela de araña, pues infinitas, cada avión tenía su tela de araña. Entonces ahí había una saturación muy importante en frecuencias, porque todos preguntábamos con la misma frecuencia y todos respondíamos con la misma frecuencia. Además de que a lo mejor quizá no es tan exacto, bla, bla, bla. ¿Qué ocurre? Hoy en día, mundo mundial, bueno, excepto algunos pocos países, todo el mundo, excepto algunas pocas aviones, tienen el ADS-B. El ADS-B es un sistema de vigilancia, es un sistema que yo tengo, repito, digamos, en todos los aviones en todo el mundo, para entendernos, ¿vale? Donde, sin que nadie me pregunte nada, cada medio segundo, boom, voy chivando quién soy y todos mis parámetros de vuelo, cada medio segundo, clac, 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 que es lo que recibe el controlador que está en tierra. Pero también puede recibir, si tiene el equipo necesario, puede recibir cualquier avión que tenga a mi alrededor. Por lo tanto, y es mucho más exacto, da más datos y es mucho más exacto. Por lo tanto, mi avión no necesita preguntar a los que están al lado, sino simplemente con escuchar la radiodifusión que van enviando los otros, porque cada medio segundo, y lo envía a todo el mundo, lo envía al espacio como una radio, ¿no? Radiodifusión, pum. Entonces mi avión solo tiene que estar escuchando a los ADS-Bs de todos los aviones que tengo alrededor y ya está, no tengo que preguntar. Por lo tanto, me evito ese trasiego de preguntar, se evita, y además tiene más exactitud. Esto el TICAS no lo puede hacer. El TICAS está encerrado en lo que en aquella época había, que era el transponder, punto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay una cosa ahora más moderna, se llama ADS-B, pero también ¿qué pasa? Pues que estos equipos no tripulados o tripulados remotos o los aerotaxis, estos tendrán su equivalente a la ADS-B o la ADS-B o el equivalente a ADS-B. Entonces, el ACAS-X está preparado, es flexible como para escuchar también a esos nuevos posibles sistemas, si no son el ADS-B, que se implanten en esos otros cosas, objetos voladores, llamémosle, ¿vale? Esto es importantísimo. Mejora la seguridad, ahora lo veremos. Y cambios mínimos, es lo que os he dicho, es totalmente compatible con TICAS 2, tú no sabes, por lo tanto, genial. Y utiliza, como lo pone por aquí, utiliza el mismo hardware. Aquí pone en futuro, porque esto lo he cogido en algo que era una descripción para mí muy buena, muy sintetizada, y por eso lo he cogido de los inicios, y entonces por eso siempre es en futuro. En este momento ya no es futuro, es desde hace muchos años presente. Pero para mí estaba muy bien desarrollado, más que un manual de ICAO, más que el manual de AESA y tal, y entonces lo he utilizado. Entonces ese futuro que hay aquí, olvidaros, y es súper presente, ¿no? Entonces es totalmente compatible con el TICAS y tal. Muy bien.
Entonces aquí ya viene la parte muchísimo, muy importante. Además me sirve para adelantar, para introducir el tema. Ya quedan 2 charts. Dice que mejorará la seguridad. Mejorará la seguridad. Pues vamos a ver. Entonces, ¿dónde empezó este sistema? Empezó en Estados Unidos, la FAA, ¿no? Pues la FAA, en todos esos estudios de seguridad, donde el proceso antes de coger y decir esto es ok, pim, 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 dice que la CAS XA, en la base, lo normal, mejora la seguridad en un 20%. Dice en un modelo de encuentro de Estados Unidos. La traducción es así, es decir, en el espacio aéreo de Estados Unidos, que tiene una tipificación tal, allí pues el tipo de aviones que vuelan, mucho transporte, mucho avión, lo que sea, en el espacio aéreo de Estados Unidos está estudiado que ganaban un 20% de mejora de la seguridad. Importante, y luego reduce la tasa general de alertas un 65%. Viene a decir que más o menos el 40% de las tasas de los mensajes de alerta RA, los que preocupan, los que te hacen actuar, no eran necesarios, que es lo que has dicho antes, ¿no? Vale, muy bien, genial, ¿no? Bueno, da igual, paso. Y ahora viene el estudio europeo. ¿Por qué hay un estudio europeo? Pues porque el espacio aéreo europeo es distinto que el espacio aéreo americano. Los aviones, el tipo, la problemática que hay en el espacio aéreo europeo es la parte de Maastricht y tal, es el espacio más saturado del mundo mundial. El espacio aéreo oceánico del NATA-HLA, arriba al norte del Atlántico Norte, es el espacio aéreo oceánico más saturado de todos los espacios oceánicos. Es decir, tiene sus características, no hay tanto tráfico de aviones súper grandes, de carga, etcétera. Tiene sus características. Y entonces la EASA la EASA es el organismo regulador de Europa, igual que la FAA es el organismo regulador de Estados Unidos, ¿no? Cogió y estudió el ACAS XA, que ya habían inventado los americanos en el 2000, activo en el 2019, y lo estudió a ver qué pasaba en el espacio aéreo europeo para ver si lo implementaban o no. Pues entonces el estudio europeo dice que ahorra entre un 16, sin entrar al detalle, un 16 y un 24% si yo sigo las órdenes del TICAS del ACAS, que viene a ser este 20%, pero fijaros una cosa, dice, cuando el piloto no sigue el RA, es decir, ese mensaje, el Resolution Advisory, ese que te dice climb, descend, etcétera, si no lo sigue, aún no siguiéndolo, es capaz el ACAS de enterar y tener un beneficio de seguridad del 47%, es decir, es lo suficientemente ágil, porque seguramente ya lo tenía pensado en su momento, qué pasa si ese avión no responde o no baja cuando yo le digo que baja, etcétera. Esa tabla que habíamos visto antes de entrar a la tabla, esos 10 millones de posibilidades que podía haber, pues ya lo tendría estudiado seguramente, ¿no? Y entonces dice, es curiosísimo, cuando el piloto sigue la orden del Resolution Advisory, pues la lógica de la CAS proporciona un beneficio de seguridad de 16-24%. Bien, pero lo que os he dicho, cuando no lo sigue, aún así tienes un beneficio de casi el 50%. Va el tío, reacciona inmediatamente, etcétera, ¿vale? También el TICAS lo hace, ¿no? Pero entendéis lo que están poniendo aquí. Y dice, y en Europa estudiado, dice, reduce el número total de los mensajes de erosión en aproximadamente un 60%, que si veis aquí hablan de un 65%, o sea, todo está lógico. Entonces, ¿por qué os he puesto esto? Que además de que sirve para dos objetivos, dar datos, cuantificar qué quiere decir esa mejora de seguridad, es decir, aquí te está diciendo que un espacio aéreo donde los aviones lleven ACAS XA probablemente es un 20% más seguro que un espacio aéreo donde los aviones llevan un TICAS 2. Así de simple o así de brutal, ¿no? Es decir, una mejora de seguridad importantísima. ¿Por qué os digo esto? Muy bien. Pues ¿qué pasa? Vale, esta se ha colado aquí, que es esta que se ha colado, ecolicual. Esta se me ha colado. La tachamos, que viene luego. ¿Qué hace la FAA estadounidense? Pues la FAA estadounidense, que tiene el regulador estadounidense, que permite en su cielo, en su espacio aéreo, pues permite todo. Dice,
la Federal Aviation, la FAA, dice, te permite aquí, permite ACAS 2, es lo que hemos hablado, ¿no? El ACAS 2, pero ¿qué es ACAS 2? TICAS 2, versión 6.04, en handset. TICAS 2, versión 7.0, TICAS 2, versión 7.1, bien, y ACAS XA, incluyendo la opción XO, que era lo de los aeropuertos, pistas para las independientes. Recuerda, en Estados Unidos hay infinidad, ¿vale? Por lo tanto, todo, aquí tienes un menú que tiene, menos estos dos que son los que vienen, todo, te permite todo. Simplemente te dice el matiz que si has de entrar en el RVSM, el espacio de separación mínima reducida, pues que solo admite el 7.0, el 7.1 y el X, es decir, no te admite el 6.04, que esto es más antiguo que antiguo, ¿no? Por lo tanto, en Estados Unidos, desde el 2000, bueno, desde un montón de tiempo antes, el TICAS 2 por descontado, pero desde el 2019, es decir, hace 6 años, ya admitías un espacio aéreo que los aviones llevarán el ACAS XA. ¿Cómo estábamos en Europa? Europa se dedicó, por eso os lo he puesto en el chat anterior, se dedicó a estudiar este sistema, si tenía sentido implantarlo en el cielo único europeo, porque en el año 2011, en este famoso reglamento, dijo que las aeronaves turbina con una masa máxima certificada de despegue superior a 5.700 kilos, ¿vale? Muy bien. O bien que transporten más de 19 pasajeros, tenían que tener el ACAS 2 7.1, el TICAS 2 7.1, ¿vale? Por eso lo he puesto aquí en lo que... Es decir, y entonces, ¿cuándo entraba en vigor esto? Pues entró en vigor desde el 2012 para los aviones que se iban a fabricar a partir del 2012, y para aviones fabricados antes del 2012, pues les daban hasta diciembre del 2015 para que cambiaran su TICAS 7.0 o su TICAS 6.04 en hash a 7.1. Y explicitaba, como os lo enseñé en el primer vídeo, explicitaba que la versión 7.0 no era segura. O sea que, paréntesis, en Europa el regulador europeo dice que la 7.0 no es seguro y por eso no admite 7.0, y en Estados Unidos está admitida, ¿vale? Bueno, pasa muchas veces, ¿eh? Cuando ves ICAO, FAA y EASA, pues bueno, bastantes veces. Por lo tanto, desde el 2015, si nos ponemos todos los aviones, desde el 2015, desde hace 10 años, en Europa solo se permitía hasta hace un mes, solo se permitía tener ACAS 7.1, TICAS 2 versión 7.1, ¿vale? Son un montón de años. Entonces, durante ese tiempo en que allí sí que se permitía y aquí no se permitía, EASA pues dijo, vamos a estudiar a ver si sirve. Entonces se hicieron estos estudios, y dijeron, más o menos, pues en el 2023-2024, pues parece que se puede aplicar a Europa. Parece que nos iría bien tener el ACAS XA, admitirlo, porque aquí no te lo admiten, ¿eh? O sea, tú puedes entrar con lo que quieras, pero has de tener esto, y no habían excepciones, ¿eh? En esto sí que eran totalmente, si lo lees, vamos, totalmente rígidos, ¿eh? O lo tienes y vuelas, o no lo tienes y no vuelas, punto. Pero solo el 7.1, TICAS 7.1. Entonces llega un momento que dice, bueno, paremos, ¡pam! Y ahí acabé el vídeo. Como en el 23-24 pues están diciendo, están aconsejando a ESA que los resultados han sido estupendos, que irían muy bien, piticlin, pues se espera que en el 2025 EASA diga, cambie esta regulación. Después de 10 años, cambie la regulación. Pues sí, señor. En el 2025, en febrero del 2025, o sea, ayer, para entendernos, pues dicen que después de los estudios, consiguiente, debe modificarse el reglamento
1332, el famoso 1332, famoso en este entorno, 1332, para permitir el acceso a las naves, o sea, fijaros lo que dice, para permitir el acceso de las aeronaves equipadas con ACAS-XA al espacio aéreo del cielo único europeo. Muy bien, nuestro cielo, el SES. Es decir, que te dejan entrar si solo tienes ACAS-XA. Antes no entrabas. Es lo que os he dicho, o tenías TICAS 2 versión 7.1 o no entrabas en el espacio europeo, punto. Así de tajante, no lo digo yo, es lo que está escrito, os lo transmito. Entonces, a partir de febrero o marzo, porque a partir de 30 días ya estaba en vigor, después de 10 años, que ha sido el mayor cambio regulatorio en estos temas, después de 10 años, EASA dice que los aviones con una carga superior tal, masa superior tal, que más de 19 pasajeros pueden elegir entre el TICAS 7.1 o ACAS-XA. Por fin. Es decir, puesto de otra forma, como hay comentarios, no son míos, que no importan nada los míos, sino de comandantes y gente, los profesionales, decían pues que después de este mes de febrero-marzo, que se admite, el cielo europeo se había vuelto más seguro. No es que no lo fuera, pero ya habéis visto pues que aporta un grado, un 20, un 30% de seguridad mayor, pues si estás equipado con XA. Entonces, ¿qué es lo que hizo EASA de Europa? No lo obligó a elegir, porque dijo, bueno, las mejoras tampoco en este momento, aún no. En este momento pues las mejoras son buenas, pero como no tenemos ni los desarrollado totalmente, pues cómo van a ser los drones. Ya llamo drones, entenderme, para no enrollarme mucho, pues dejémoslo que se puede elegir. Llegará un momento en que seguramente, igual que se hizo del 7.0, pasa sí o sí al 7.1, pues por ahí lees que llegará un momento en que el que quedará el ACAS-XA, pero no es porque eche fuera tal, porque en este momento pueden convivir perfectamente, sino que será como un upgrade, ¿no? Para entendernos. Pues ya está. Entonces en este momento tenemos en el cielo europeo, tú puedes estar con un TICAS 2 7.1, un equipo de este, que es los que tenemos, todos tienen los fabricados de tal, o bien ya entrar en el mundo maravilloso de la ACAS-X. Solo habla de XA, no he visto que hable de XO, que es el de las pistas paralelas independientes, o digamos de aviones muy cerquita uno de otro. No habla del XO igual, y en Estados Unidos sí que habla del XO. Y como os he dicho antes, el otro día oí un controlador que en Madrid, que ahora está con pistas paralelas independientes desde hace 2 años me parece, o 2 o 3, en la configuración sur, si no me equivoco, pues los TICAS RA están al orden del día, y entonces esto genera un problema, porque el piloto, si tiene un TICAS RA, tiene que actuar. No puede decir, bueno, ya sé por qué este tío me lo está diciendo, porque el de al lado lo tengo cerquita. Tampoco lo puedes cerrar. Entonces, esta situación, que quizá aquí en Madrid solo hay un aeropuerto aquí que tenga pistas, pues se vería en Madrid, pero claro, en Estados Unidos hay muchísimos, ¿no? Por lo tanto, en este momento, pues ya estamos al nivel, ya está, se cerró la duda, se cerró el interrogante, y ya está, puerta abierta pues a lo que venga. Entonces, para los que, si os gusta este tema o queréis profundizar en este tema, para mí es el manual, ¿no? Es de Eurocontrol, por lo tanto es el europeo. Hay 2 manuales, en el original os puse uno de la FAA, que es básico, son manuales de 70-80 páginas, o sea, no son 200 páginas, pero tampoco son 20, lo que pasa es que puedes elegir lo que quieras, ¿no? O leértelo por parte. Entonces había la guía ACAS de la versión 4 del 2022. Claro, y en Europa en el 2022 pues aún no estábamos con tal. Y entonces, a propósito de este cambio del 2025, de febrero del 2025, tal, pues han actualizado el manual, y ahora lo tenemos, lo podéis encontrar en internet, como lo he hecho yo,
del abril 2025, donde ya está incorporado de una forma, antes ya lo estaba, porque el AKS-XA existía, lo que pasa que aquí no se podía tal, pero existía desde 2019, ya aviones lo tenían puesto, ¿no? Pero bueno, lo han actualizado con la nueva regulación europea. Pues ya está, simplemente era un tema que quedó pendiente, un tema que se ha resuelto este año y que creo que es importante y que va a dar, lógicamente, no lo digo yo, porque no, repito, no importa nada, transmito lo que estoy leyendo, un espacio europeo más seguro y flexible y abierto a todo lo que viene ahora, que son ese espacio compartido con. Muy bien. Bueno, pues espero que os haya interesado y ya está. Pues hasta luego. Chao.